Hola, pues un gusto a todos y a todas, muy buenas tardes. Estamos en el seminario de estudios de bienestar. Vamos a continuar con una serie de presentaciones que estamos desarrollando. El día de hoy se presentan dos trabajos, el trabajo Buen Vivir Nahua de Jorge Oseguera y de José Manuel Cuellar. Y después de eso tenemos el trabajo de Ciudadanía y Bienestar. Favorece el compromiso ciudadano al bienestar subjetivo que nos presenta Roberto Castellanos y David Navarro. Les comento, vamos a hacer unas presentaciones de aproximadamente 20 minutos y después una ronda de comentarios, preguntas y discusión de otros 10 minutos. La idea es que nos demos un tiempo de aproximadamente una hora para reflexionar sobre estos temas que además inciden dentro de un capítulo dentro de capítulos de una obra colectiva que estamos trabajando. Entonces, pues bienvenidos y pues adelante, Jorge. Muy bien, muchas gracias por la presentación, Alfonso. Pues bueno, lo que les vamos a presentar hoy es este capítulo que hemos estado trabajando para el libro, que es básicamente un análisis de cómo era la concepción del bienestar en los náhuatl, ¿no? Pues el capítulo es un poco filosófico, pero para esta presentación lo que quisimos hacer es tratar de enfocarnos en otros aspectos un poco más relacionados a la calidad de vida y pues también obtener retroalimentación de ustedes. Entonces, comencemos con el plan de la presentación. Pues vamos a comenzar hablando de la paradoja latinoamericana. Yo creo que muchos de ustedes ya están familiarizados con ella, pero vamos a dar pues una breve explicación de en qué consiste y por qué creemos que este trabajo es importante y cómo puede contribuir en este debate de la paradoja latinoamericana. Luego hablaremos brevemente sobre los buenos vivires en general, que creemos que este trabajo se inserta dentro de esos trabajos de buenos vivires, para ya después entrar a lo que es la cosmovisión nahua, la educación nahua y cómo todo esto nos puede dar ciertas lecciones y tal vez ciertas guías para entender mejor la paradoja latinoamericana del mundo. Bueno, pues como ven en esta gráfica, eh, la región de Latinoamérica se ha caracterizado por tener estos niveles de bienestar subjetivo, bueno, en este caso estamos viendo felicidad, pero bajos niveles en este caso, Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, esto ha llamado mucho la atención a investigadores de todo el mundo y esto es lo que han llamado la paradoja americana de la felicidad, ¿no? De todos estos bajo nivel de desarrollo económico, normalmente se esperaría que la felicidad también fuera baja, pero aquí vimos en Latinoamérica que no es así, ¿no? Que lo que predeciría la teoría es que la felicidad sea baja también, pero no es el caso. Entonces, por eso se ha tenido como una paradoja, ¿no? Porque va como en contra de lo que esperaríamos. Y bueno, si lo vemos con otros indicadores, por ejemplo, con el índice de desarrollo humano, también vemos que Latinoamérica se encuentra bastante alta con relación al índice, bueno, bastante alta en felicidad con relación a sus niveles de índice de desarrollo humano. Entonces, pues esto ha generado una línea de investigación para in- tratar de explicar por qué se da esta paradoja y bueno, creo que se pueden dividir estas aproximaciones o explicaciones de la paradoja en dos tipos. Unas podrían considerarse listas, en el sentido en que dicen que pues el fenómeno que se está viendo no es real, ¿no? Que de cierta manera hay algo que está haciendo que las personas reporten mayor bienestar subjetivo cuando en realidad no tienen ese nivel de bienestar subjetivo. Entonces se han dado explicaciones, por ejemplo, como la adaptación hedónica, ¿no? Según la cual las personas pues, se van acostumbrando a sus circunstancias, entonces tal vez estén em, respondiendo que son más felices, que tienen mayor bienestar subjetivo del que en realidad tienen, o que tal vez estén comparando socialmente, ¿no? En regiones como Latinoamérica, que son muy desiguales, tal vez las personas estén comparando con las otros sectores de la población que están en situaciones mucho más eh, precarias, ¿no?
y eso haga que se estén evaluando como con mucho bienestar subjetivo. O también hay explicaciones culturales, ¿no? Tal vez en la cultura latinoamericana tenemos una predisposición a experimentar emociones positivas y por lo tanto a también reportar muchas emociones positivas. Entonces tal vez hay un sobrereporte de emociones positivas. Entonces estas serían un tipo de explicaciones, pero también hay un segundo tipo de explicaciones que lo que nos dicen es que más bien los modelos de bienestar que estamos tomando, las teorías de bienestar y las mediciones son erróneas, ¿no? Que hay tal vez algo que está faltando en esos modelos que no nos permite capturar adecuadamente los impulsores de bienestar, como dice Mariano Rojas, ¿no? Le llaman los drivers, pero lo traduje como impulsores. También quería aprovechar como para preguntarles cómo traducirían ese concepto de drivers, pueden ser impulsores, pero tal vez haya una mejor traducción. Entonces, por ejemplo, Mariano Rojas y Jorge Yamamoto han señalado que tal vez las relaciones familiares, sociales son impulsores importantes que tal vez se están midiendo en estos marcos conceptuales y por eso los modelos están prediciendo que hay debería de haber un menor bienestar subjetivo del que se está. Entonces, aquí nosotros creemos que el estudiar las concepciones de bienestar en los pueblos originarios nos podría ayudar, por un lado, a enriquecer estos marcos conceptuales y tener una teoría un poco más integral de lo que es el bienestar, lo que es la calidad de vida, y tal vez también identificar ciertos impulsores que podrían estar explicando estos altos índices de bienestar subjetivo. Eh, entonces, ¿por qué estudiar el bienestar en los nahuas? Pues por un lado, como ya mencionaba, pues esto podría ayudarnos a ampliar un poco las perspectivas que tenemos sobre el bienestar y la calidad de vida. De esa manera, también revalorizar los saberes tradicionales y avanzar un poco en la decolonialización de estos estudios. También podríamos de esta manera enriquecer los marcos conceptuales, como les decía, identificar estos impulsores y al mismo tiempo entender bien estas poblaciones que todavía son grandes en Latinoamérica, en específico en México, ¿no? Hay una continuidad cultural de los nahuas antiguos y las poblaciones actuales, ¿no? Todas esas concepciones, esas cosmovisiones que tenían los nahuas podrían tener todavía, estar todavía presentes en las poblaciones actuales, ¿no? Entonces, por ejemplo, 19.4% de la población en México son pueblos originarios, según el INEGI, según esta encuesta del 2020, que es la más actual. Y 22% de esa población de pueblos originarios son hablantes de náhuatl. Entonces, como vemos, pues hay una población todavía muy importante que por medio del lenguaje, de las tradiciones, podrían estar preservando estas cosmovisiones, estas maneras de entender también lo que es el bienestar y una vida buena. Y entender esto podría ser importante para desarrollar políticas públicas. Pero aparte de toda esa población de pueblos originarios, pues también está lo que algunos llaman los náhuatl practicantes. Son personas que no necesariamente hablan náhuatl, pero fomentan la cultura náhuatl por medio de la manera de relacionarse con el mundo y de vivir conceptos como cuerpo, espíritu, alma, salud o enfermedad. Entonces, todas estas cosmovisiones antiguas, prehispánicas, pues, podrían todavía tener mucha presencia en el México contemporáneo. Ok, bueno, un poco sobre los buenos vivires. Pues los buenos vivires han surgido justo como perspectivas alternativas a estos modelos de bienestar que vienen del norte global, ¿no? Como son el sumac causal, el sumac amaña, el vivir sabroso, y todas estas perspectivas tienen ciertos rasgos comunes, como nos dice justo Jaime, y presente, que son la armonía con la naturaleza, ¿no? Como un biocentrismo en vez de un antropocentrismo, una crítica a los modelos neoliberales y la reivindicación de las sabidurías ancestrales, y yo le agregaría también la vida en comunidad. Entonces, estas son perspectivas que, pues por un lado, enriquecen esta manera de entender el bienestar más del norte global, la amplían un poco, son un poco más integrales también, y presenta también una alternativa a estas planes de progreso más del norte global.
Entonces, parece que son interesantes estudiarlas para también pensar hacia dónde queremos ir. Y bueno, los buenos vivires en México actual, se han estudiado algunos. Juan Jaime, por ejemplo, ha estudiado el caminar bien o caminar por el camino correcto de los Rarámuri. También en la sierra de Puebla, me parece, se han estudiado las comunidades náhuatl y totonacus, chequemilis, que es también otra manera de entender la vida buena, y también en comunidades mayas, celtales, en la península de Yucatán y Chiapas. He estudiado esto que conozco como el Uxlejal, que es el buscar vivir bien. Entonces, si bien hay estudios ya sobre buenos vivires en comunidades contemporáneas en México, no se ha estudiado mucho cómo era el buen vivir o la noción de una buena vida en las comunidades prehispánicas, ¿no? Antes de que llegaran los españoles, antes de que su cosmovisión y su manera de ver una vida buena se contaminara por conceptos o nociones. Bueno, la cosmovisión náhuatl, para ya entrar al tema, se caracteriza por una metafísica muy particular, ¿no? Tienen lo que James Maffei ha llamado el monismo polar dialéctico, que básicamente consiste en esta idea de que hay una sola sustancia, ¿no? No es un dualismo como Descartes, sino hay una sola sustancia, que es lo que llaman teotl, que se puede entender como Dios, alma o esta sustancia divina de la cual emana todo, pero esta sustancia es polar, ¿no? Hay dos extremos y hay como dos opuestos, y todo lo que existe en el universo se puede caracterizar en términos de esos dos opuestos, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, lo femenino, lo masculino, el padre, la madre, el frío, el calor, la luna, el sol, el dolor, el placer, pero algo interesante es que en esta polaridad no se identifica un opuesto como lo bueno y otro como lo malo, ¿no? O algo como lo deseable y el otro como lo indeseable, sino que simplemente son dos opuestos que incluso son complementarios, ¿no? Y se ve aquí claramente esa idea en el Olin que tenemos aquí del lado derecho, que es como una paridad de los opuestos. Entonces, para ellos, todo el universo tiene esta dinámica constante entre opuestos que se van complementando, ¿no? El día se convierte en noche y después se convierte en día nuevamente, y para que haya una estabilidad debe haber como este equilibrio entre los opuestos. Bueno, creo que ya está por acá, creo que Manuel. Entonces, no sé si te gustaría explicar parte de esto, de, cómo este monismo polar dinámico se traduce en cómo veían ellos, los nahuas, la vida. Claro que sí, Jorge. Espero que se me escuche bien. Tuve algunos problemas para conectarme, pero bueno, perdón por la tardanza. Me presento, yo soy José Manuel Cuellar y he estado trabajando este capítulo junto con Jorge. También aprovecho para saludarte y como ya bien anticipaste, estamos convencidos de que nuestra concepción actual de vida hunde sus raíces en el suelo nutricio de estas antiguas cosmovisiones, ¿no? De ahí nuestro interés de adentrarnos en el meollo de la cosmovisión agua en específico, de este monismo polar dialéctico, como lo caracteriza ahora Mafi, como lo caracteriza Jorge. Otra puerta de entrada a esta cosmovisión y a esta moral y a esta filosofía nahua es una anécdota. Bueno, en apariencia es una anécdota, pero tiene una enorme hondura y es una anécdota que encontramos en un libro llamado Historia de las Indias de la Nueva España e Islas de Tierra Firme, un libro del siglo XVI, 1587, escrito, recopilado por el fraile dominico Diego Durán. Y ahí el fraile nos cuenta que él detiene a un indio, a un natural de América, que después de haber apeñuscado mucho sus ahorros y después de haber trabajado durante un largo periodo de tiempo, decide despilfarrarlo todo en una boda para el pueblo y ahí invita a todos. Bueno, esta actitud dispendiosa era incomprensible para el fraile dominico. Lo detiene, lo reprende, pero esta es la respuesta enigmática del natural de América. No te espantes, padre, pues nosotros todavía estamos Nepantla.
Este es otro término clave que recogemos, y no solo nosotros, sino otros grandes filósofos del siglo XX, como el propio Miguel León Portilla, como Emilio Uranga. Nepantla significa, según este pasaje, estar en medio, participar al mismo tiempo de los ritos del demonio y de la nueva fe cristiana. En realidad, este término Nepantla no tiene un equivalente en el español ni en ninguna lengua occidental. Es pensar, sí, un estar neutros, un estar en medio, pero es también pensar un vaivén, es la participación simultánea en dos polos opuestos. Es decir, nos permite pensar un fenómeno y un movimiento y un proceso que no es exactamente el lineal progresivo de la ilustración ni el movimiento espiral dialéctico que en última instancia persigue la síntesis, a lo Hegel. Entonces, bueno, este término Nepantla apunta a esto que ya nos decía Jorge, a una especie de concepción de la vida como intrínsecamente inestable, un monismo polar dialéctico que también podemos caracterizar como un absoluto dual. Y aquí hay que remontarnos un poco al panteón nahua y remontarnos al Ometeotl, al dios principal, al que es llamado en varios textos como el dios principal, Ometeotl, que es precisamente esta dualidad creadora. Es el nombre de la divinidad suprema que contiene a las dos entidades complementarias. El Señor y la Señora es un principio tanto masculino como femenino. A veces también caracterizan a Ometeotl como el ombligo, como el centro del que dimanan los 4 puntos cardinales. Y y según el Códice Florentino, vean, o sea, el libro de Bernardino de Sahagún, Historia General de las Cosas de la Nueva España, Ometeotl nos sostiene a los seres humanos en la palma de su mano. Nos tiene colocados, nos está moviendo a su antojo, dice el Códice. Nos estamos moviendo, como canicas estamos dando vueltas, sin rumbo nos remece, le somos objetos de diversión, de nosotros se ríe. La pregunta brinca a la vista: ¿qué actitud le corresponde entonces al ser humano adoptar ante esta idea de sí como una canica que está dando vueltas sin rumbo? Vean, esta es la concepción de ser humano que campeaba en el mundo nahua. Es decir, somos canicas, habitantes transitorios de la superficie terrestre. Tlaltipaq es el nombre que se le da a esta superficie terrestre. Es una inestabilidad intrínseca del universo. Nos estamos adentrando ya al corazón de la moral nahua. Una inestabilidad intrínseca del universo, una risa divina, una risa cósmica, y es a través de la risa cósmica de Ometeotl, esta divinidad suprema, que se ve estructurar una pedagogía y toda una moral. El hombre maduro, el hombre contento de sí, es decir, ¿cuál es el ideal de hombre para esta pedagogía y esta moral nahua? Lo teníamos aquí en la diapositiva pasada, Nezahualcóyotl, por ejemplo, ¿no? Alguien que tiene corazón firme como la piedra. Estoy citando unos versos muy conmovedores del Códice Matritense. Un hombre que tiene un corazón firme como la piedra, corazón resistente como el tronco de un árbol, rostro sabio, dueño de un rostro y de un corazón, hábil y comprensivo. Estos dos términos son clave para la moral nahua: rostro y corazón, inixtli inyolotl, que están muy lejos de equivaler a la dicotomía cristiana de alma, cuerpo, mente, cuerpo, razón, pasión. Es otra cosa. Estamos ante el enigma de una dualidad inquieta, una dualidad pendular. Y aquí Nezahualcóyotl de Texcoco, que es el paradigma en muchos sentidos de hombre sabio, expresa en sus versos esta desazón que trae consigo el desarraigo, la caducidad de la condición humana. Ahí ven estos versos extraordinarios, muy conocidos, donde se nota esta especie de angustia vital que no es exactamente, a ver si nos da tiempo de adentrarnos en esto, no es exactamente una angustia ante la muerte, no es la angst de los alemanes para nada, sino es más bien una angustia ante la vida. Yo, Nezahualcóyotl, pregunto: ¿acaso de veras se vive con raíz en la tierra? No para siempre aquí, solo un poco aquí. Aunque sea de jade se quiebra, aunque sea oro se rompe, aunque sea plumaje de quetzal se desgarra. No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. A la risa cósmica de Ometeotl, a la pintura que se va borrando,
a la vestidura de plumaje que se destiñe, Nezahualcóyotl opone la flor y el canto de sus versos, in Xochitl, in Cuicatl. Por eso podemos denominar a esta moral una filosofía orientada al camino, y no sé, Jorge, si quieras exponer esta parte. Sí, gracias. Sí, pues para responder como a esta incertidumbre, ¿no? A esta zozobra, esta angustia en la vida, los nahuas tenían esta filosofía orientada al camino, ¿no? Ellos hablan mucho del camino, del Ochtli, del Oxtlatoca, que es seguir el camino. Y un concepto central es el Netilistli. A veces se ha traducido como verdad, pero no necesariamente es verdad, también se entendía en otro sentido. La etimología de Netilistli tiene que ver con raíz, ¿no? Entonces significa como algo arraigado en la realidad, por eso se ha traducido también como verdad. Pero ellos utilizaban este concepto como un arraigo en un camino, ¿no? Con equilibrio, con estabilidad en este mundo incierto, en este mundo inestable. Y el arraigo en este camino pues, empezaba a dar por la educación náhuatl, la educación de los niños, que hacía que se formara el carácter, que está basada en el respeto, la disciplina y la tradición, y también en lo que los lamatines, los sabios, llamaban la acción de dar rostro a la gente, ¿no? Como mencionaba ya José Manuel, este concepto de Ixtli, Yolotl es el carácter, ¿no? Tiene que ver con el rostro y el corazón. Y eso es lo que la educación náhuatl consistía en forjar este carácter. Entonces vemos aquí también en el códice matricense, dice corazón firme como la piedra, corazón resistente como el tronco de un árbol, rostro sabio, dueño de un rostro y de un corazón, hábil y comprensivo. Entonces esto es en lo que se enfocaba la educación náhuatl, en desarrollar este carácter y el respeto, por un lado a la divinidad, que como veíamos, pues lo divino es el todo, ¿no? Todo tiene un alma, todo tiene un espíritu y por lo tanto todo merece respeto, pero también el respeto a los ancestros y a las tradiciones, y esto es lo que generaba este arraigo a los ancestros, a las tradiciones en un mundo inestable. Pero también había una fuerte disciplina, ¿no? Y una necesidad de desarrollar el autocontrol en muchos ámbitos de la vida, ¿no? En la higiene, en la dieta, en la sexualidad, en muchas otras cosas. La vida, por lo menos lo que nos cuentan los cronistas, es que la vida diaria de los aztecas estaba muy regulada por todas las festividades, las tradiciones de los calendarios y también el día a día, a lo largo del día, había como ciertos rituales que se tenían que ir cumpliendo. Entonces, había mucha disciplina y se requería mucho autocontrol. Y bueno, esto también llevaba a una muy buena salud, ¿no? Dice Bernardino de Sahagún que los aztecas tenían sus médicos que saben aplicar muchas hierbas y medicinas y hay algunos de ellos de tanta experiencia que muchas enfermedades viejas y graves que han padecido españoles largos días sin hallar remedio, estos indios las han sanado. Entonces esto es algo importante a señalar, para ser, gozaban de muy buena salud y también López Austin se lamenta en algún lugar de que la medicina contemporánea haya perdido esa visión de la enfermedad como algo que debe ser evaluado inmerso en una sociedad, en un contexto, en una cultura, ¿no? Vista la salud de una manera mucho más holística, integral, y no nada más como un aspecto biológico, ¿no? Lo que tal vez la OMS ha llamado ahora los factores, los determinantes psicosociales de la salud. ¿Te gustaría hablar sobre esto, eh, Manuel, sobre la amistad y la comunidad de los nahuas? Claro que sí, Jorge. Bueno, otro punto clave para entender esta moral no solamente es el programa de estudios, el riguroso programa, no de estudios, de formación para los niños nahua, llamado Tlacahuapahualistli, así se llamaba, esa era la palabra para toda esta pedagogía que desarrollaban los nahua desde niño, ¿no? Desde la alimentación, etcétera. Tenemos, por suerte, los testimonios bastante claros del Códice Florentino, donde hay padres que escriben cartas a su hijito, a su hijita, utilizando metáforas minerales y vegetales. Son pasajes muy, muy bonitos
El niño es una hierbita, una plantita, dice el códice, que se desprendió del vientre de su madre y que cayó en esta tierra regada de llanto por un largo o breve periodo de tiempo. Y es esta plantita la que tiene que crecer en un lugar difícil. Por un lado está un abismo y por la otra un barranco, así nos dice el códice. Pero todo este programa y toda esta formación, esta paideia, no se entendería sin la noción de comunidad. Que todo esto que vimos lleva implícito un arraigado sentido de la comunidad, un sentido de pertenencia. La primera distribución de tierras, de hecho, que hubo en el Valle de México fue la de tipo comunal, esto lo sabemos, cada familia o conjunto de familias, calpuli, poseía una porción de tierra en función de su capacidad de trabajo. Este famoso apotegma del zapatismo, la tierra es de quien la trabaja, bueno, hunde también sus raíces en esta concepción comunal de la tierra. ¿A qué ha venido entonces el hombre a esta tierra? ¿Cuál es el sentido de esta existencia efímera y desdichada? Podemos invocar los cantos de amistad, los cantos de amistad de Nezahualcóyotl como el que tenemos aquí. Solo vengo a buscar presuroso tu hermoso canto y también con él busco a los amigos. Hay aquí alegría, demuéstrese la amistad. O los cantos de Temilotzin, un famoso guerrero que combatió a los soldados españoles al lado de Cuauhtémoc. Él dice lo siguiente: he venido a ser amigos aquí. De pronto cantos voy a forjar, haré un tallo florido con cantos, oh vosotros, amigos nuestros. O este otro: con lluvias de quetzal se estremecen, con círculos de cantos, a la comunidad yo me entrego, la llevaré conmigo al palacio, hasta que todos nosotros, algún día, todos juntos, nos hayamos marchado a la región de los muertos. Nuestra vida ha sido solo prestada. En los cantos se describe a la amistad como un collar de oro, pero un collar de oro que nos ciñe a todos, que nos rodea y que nos da calor. O sea, la amistad es una especie de lluvia de flores, esto lo encontramos en los cantos, que nos da alivio en la tierra. La amistad viene a ser como un todos nosotros, un todos juntos, tan misterioso como Eumeteotl, el dios viejo, el dios de la dualidad. ¿De cuánto tiempo disponemos, perdón? Ya estamos un poquito sobre el tiempo. Ok, bueno, entonces, ¿qué te parece, Jorge, si ya aterrizamos un poquito las conclusiones o más bien las discusiones que esto abre? Sí, muy bien, pues bueno, ya que expusimos un poco esta cosmovisión y la educación en agua, pues creo que de aquí podemos explorar ciertos posibles impulsores de bienestar que van presentes en los aguas, ¿no? Por un lado está esta cuestión del monismo, ¿no? Al ser una concepción en la cual todo es sagrado, todo es divino, entonces esto promueve un respeto a todas las cosas, ¿no? Esto podría ser interesante pues, hoy en día, en el cual no hay mucho respeto a la naturaleza, ¿no? Este tipo de nociones podrían ser rescatadas para promover un respeto mayor a toda la naturaleza. Bueno, y por otro lado, esta polaridad dialéctica, esta cuestión de los opuestos que se complementan y que no es que uno sea positivo y el otro negativo, podría evitar ciertos problemas en los que ha caído la psicología positiva, por ejemplo, de la positividad tóxica, ¿no? De valorar siempre las emociones positivas o las actitudes positivas. Y esto, pues como sabemos, ha llevado a distintos problemas que pueden profundizar un poco en estos autores. Por otro lado, como vemos, hay un fuerte arraigo tanto a las tradiciones, los ancestros, como a la comunidad. Y esto me parece que debió de haber generado un fuerte sentido de pertenencia, ¿no? Y sabemos, por muchos estudios de distintos psicólogos, lo importante que es esto para el ¿no? Tanto Maslow, las teorías de la autodeterminación, del bienestar psicológico han hecho mucho énfasis en la importancia de este sentido de pertenencia. Por otro lado está también la cuestión de la disciplina, que seguramente desarrolló mucho autocontrol en los nahuas y como sabemos también hay mucha investigación sobre el impacto positivo que tiene el autocontrol. Y sobre la amistad también hemos visto que hay muchos trabajos, como los de Mariano Rojas, de Yamamoto, sobre la importancia de la amistad en el bienestar. Y bueno, también era una, o sea, si bien podemos ver en la poesía de Nezahualcóyotl y en otros poetas nahuas, cómo alababan mucho o hablaban mucho de la belleza de cosas como el jade, las plumas, eh,
pues no era que valoraran mucho las posesiones materiales, ¿no? Sino que más bien valoraban la belleza de esas posesiones materiales y al no tener este materialismo, pues tal vez evitaban ciertos problemas que nos ha traído el materialismo en Occidente, que se ha sido muy estudiado, como tiene efectos negativos en el bienestar subjetivo y en el bienestar social. Bueno, hablamos también de la salud integral y preventiva. Y bueno, por último, también no podemos omitir todas estas narraciones de los cronistas que hablaban de la belleza de Tenochtitlán, ¿no? De cómo era una ciudad llena de flores, con todos sus paisajes, los volcanes Ya de la café. fondo, con ¿Y cómo está de color? canales. Y también hay mucha investigación sobre cómo Yo siento que generar en alguna ciudades ocasión restaurativas, ¿no? Ciudades. allá no le cambiaron aceite, nada más le rellenaron en el Axel, servicio. podrás, a ver, creo que está. Entonces, podríamos rescatar este tipo de cosas de los nabos, ¿no? Tal vez empezar a promover esto y tal vez este tipo de, estos elementos o estos impulsores podrían empezar a estudiarse en Latinoamérica para ver si estos impulsores son los que están teniendo un papel importante en explicar la Latinoamérica. Y bueno, nada más como para finalizar, pues aclarar que no buscamos romantizar a los nahuas, ¿no? Sino nada más entender cómo era este modelo de buen vivir que lo entendemos como un modelo integral basado en el arraigo, en la armonía con la naturaleza, la comunidad, el autocontrol y por lo tanto una perspectiva muy holística de la vida. Y esperamos que esto enriquezca el debate sobre calidad de vida en México, en Latinoamérica y nos ayude a identificar posibles factores que en la paradoja latinoamericana de la felicidad y que esto nos pueda llevar también a nuevas estrategias para mejorar el bienestar de las personas. Muchas gracias y a todo. Muchas gracias, Jorge. Muchísimas gracias, José Manuel. Eh, una, ¿cómo se llama? Intervención muy, muy interesante. Pues vamos a abrir una serie de comentarios, preguntas, discusión que haya entre los participantes aquí. Roberto, adelante. Gracias, Alfonso. La verdad es que ha sido una presentación súper interesante. Me ha motivado con muchas ideas y reflexiones. Muchas gracias, Jorge y José Manuel, por la presentación. Dos comentarios muy puntuales. Uno, en alguna ocasión me topé, porque fue una cosa así digamos, medio casuística, con una persona, creo que es investigador o solía ser investigador, creo que es de nombre Sebastián Purcell, que en alguna ocasión publicó o trabajó el tema de felicidad en el mundo azteca. Bueno, digamos, sabemos que quizá lo correcto es referirse a los mexicas, pero en todo caso así lo denominaba. Y entonces, bueno, pensé que a lo mejor no sé qué tan pertinente sería el trabajo que él ha hecho sobre ese tema. Creo que tenía un par de trabajos sobre él. Pero la otra comentario o pregunta un poquito más general, me fue un poco inevitable pensar en algunos de los conceptos a los que ustedes aluden, que son la base de esta, digamos, filosofía nahua, con el estoicismo, específicamente con el tema del autocontrol y el tema de la disciplina. Y no sé si en parte con esta idea de la dualidad, digamos, que es parte de la vida y de cómo tener una especie de acercamiento medio, eh, no sé si distante, pero digamos de aceptación, de no luchar contra esa incertidumbre, sino más bien de, digamos, abrazarla y tratar de enfrentarla por otros medios. En fin, me pareció que desde el punto de vista occidental, no sé en qué medida podría haber con esa filosofía de la estoa o del estoicismo en particular algún tipo de conexión interesante, y aunque sé que no es el propósito de su trabajo, pues lo menciono sencillamente me motivó un poco a partir de lo que presentaron. Y de nuevo yo creo que va a ser una gran contribución al libro, tratar de rescatar cosas que realmente desconocemos de nuestro pasado en México, en nuestro pasado indígena, y ver cómo ahí puede haber contribuciones interesantes para intentar entender también nosotros hoy el mundo en el que vivimos. Así es que, gracias. Muchas Vale, gracias, gracias, Roberto. Sí, Roberto. José Manuel, ¿te gustaría responder o correspondo esta? Eh,
Sí, sí, si quieres digo unas palabras. Bueno, muchísimas Ok. gracias por los comentarios, que justo eran cosas que habíamos discutido, ¿verdad, Jorge? Desde luego, Sebastián Purcell es uno de nuestras referencias, ahí lo citamos. Eh, Nosotros nos mostramos reacios un poco a comparar quizás esta pedagogía y esta filosofía nahua con el estoicismo o incluso con el taoísmo, ¿no? En esta idea de una dualidad dinámica integradora para que no se entienda que queremos asimilar o queremos explicar con categorías, ¿no? De estoicas que son distantes en el tiempo y en el espacio de esto que estamos estudiando. Yo veo una gran diferencia. Claro que hay similitudes como por ejemplo el autocontrol, la disciplina. Hay otras cosas que no tienen nada que ver con el estoicismo, como por ejemplo estos exámenes de conciencia. No hay tal cosa como una introspección o una introyección del yo, de la deuda. Para nada vemos esto en la filosofía nahua. Siento que en el estoicismo parte importante de los ejercicios estoicos eran el desdoblamiento del yo en un ejercicio escritural. Por ejemplo, esto no está para nada, ¿no? En la filosofía ni la pedagogía nahua. Entonces, bueno, por ahí también yo vería importantes referencias, quizás como hace Purcell, en esto sí yo apoyo mucho a Purcell, quizás como con fines pedagógicos, ¿no? Para comenzar a darle inteligibilidad a esta moral que en un principio nos aparece como muy distinta y muy lejana en el tiempo, pero solamente con fines pedagógicos. Yo utilizaría estos paralelismos con el estoicismo o con el taoísmo, o incluso no utilizamos el término felicidad, ¿no? Es mucho mejor y mucho más amplio el término de buen vivir, ¿no? Algo que no da tiempo de exponer aquí, pero que sí hacemos en el capítulo, es hacer una comparación un poquito más detenida entre quizás la moral católica, que tiene una salvación, que tiende a una expiación de la culpa, etcétera, con esto que estamos presentando. Muy bien, muchísimas gracias, José Manuel. Es una interesante intervención también, ese punto dejar como claro esos panoramas. Vamos a pasar con Juan Loera. Yo también tengo una pregunta que quiero hacerles, pero me espero al final. Adelante. Sí, muchas gracias. Pues no tengo una pregunta como tal, más bien me gustó mucho la presentación. Gracias, Jorge, y gracias, José Manuel. Me provoca también muchas ganas de leer su capítulo. Eh, Obviamente, pues son temas que a mí en lo personal me atraen mucho, ¿no? He estado trabajando, yo creo, de manera como muy localizada, estos discursos de buen vivir, estas ideas de caminar bien entre los rarámuri y bueno, un poquito en Latinoamérica. Y una de las cosas que primero me llaman la atención son ciertos paralelismos que ustedes observan en su trabajo con lo que yo he estado investigando. Por ejemplo, estas ideas del ir y venir, ¿no? Esta inestabilidad, incertidumbre, que mencionaban, creo que es algo que todavía está muy presente en ciertas narrativas y filosofías indígenas en, en México, que están presentes sobre todo en la historia oral, de pueblos y de comunidades que por sus características de lenguaje y pues, sus tradiciones históricas, la sabiduría y los conocimientos pues pasan de generación en generación y no necesariamente están escritos. Entonces es muy interesante, esto es como mi reflexión final, cómo estos puntos en común que ustedes también identifican, la importancia, por ejemplo, de la salud dentro del buen vivir, la importancia mencionaban con el ejemplo de las plantas y las narrativas sobre los consejos de los papás a los niños.
este conocimiento aplicado o sabiduría, ¿no? De la naturaleza, del territorio, que tiene que ver también con una idea de vivir bien, ¿no? De vivir bien en el territorio. La moral, ¿no? Cómo estos elementos en común han sobrevivido, adaptado, inclusive modificándose o eliminándose de, de estos saberes, digamos, pues podemos llamar ancestrales, ¿no? Sin caer en estos romanticismos que ustedes ya bien señalaban que hay que evitar. Pero definitivamente, y sin generalizar también, porque no es lo mismo lo náhuatl que algún otro grupo indígena. Sí, veo que sería bien interesante hacer como un ejercicio de reflexión de cómo se pueden trazar estas narrativas, estas ideas, cómo sobreviven estas ideas en diferentes contextos y en grupos distintos, ¿no? No solamente en nuestro país, sino creo que en Latinoamérica. Y bueno, simplemente comentar que creo que su capítulo definitivamente y estas reflexiones y debates pues van a enriquecer muchísimo el debate sobre el buen vivir. Creo que es un muy buen aporte. Yo en lo personal no conozco muchos trabajos que hacen esta rescate histórico de ideas de buen vivir. Entonces se me hace muy interesante y sobre todo también indagándolo desde la filosofía. Entonces, bueno, felicidades y pues con muchas ganas de leer el texto. Muchas gracias, Juan. Bueno, quizás ya se nos está acotando el tiempo. La doctora Norma hace una pregunta que creo que es bastante interesante, un debate que se ha planteado, yo lo he visto planteado también en la actualidad sobre el tema de bienestar, sobre los valores culturales de Schwartz. Creo que hay dos elementos importantes ahí de los valores de automejoramiento y el otro se me fue, pero tiene que ver justamente con la colaboración, ¿no? En grupo, de autotrascendencia, ¿no? Una cuestión por el estilo. Bien, igual yo les hago una pregunta y más que nada para que la reflexionen, la reflexionemos. A mí fue algo que me surgió en este momento escuchándolos. Sí, y sobre todo porque tengo muy en este momento la lectura de Emanuel Felici, este libro que se llama Historia Económica de la Felicidad, y que sigue también la obra de Sapiens de Yuval Harari, ¿sí? Y a la luz de esas lecturas que he hecho, mi pregunta sería la siguiente, y creo que vale la pena que la reflexionemos para después. ¿Hasta qué punto podríamos considerar esta cosmovisión agua que nos presentan como un remanente o como una especie de movimiento que viene de la visión del mundo de los cazadores recolectores de Mesoamérica? ¿Sí? Porque parece que estos sujetos, Felici y Harari, hablan de esa estructura que pues son miles de años que están ahí en el pasado guardadas en algo que desconocemos, ¿no? Que son estas civilizaciones que han existido y que no han dejado muchos rastros. Y bueno, pensando a la luz también de este devenir, por ejemplo, de los mexicas, no tenemos como que una historia de peregrinaje que tendría que ver o podría tener que ver con aspectos relacionados a cazadores recolectores, ¿no? De la zona. Entonces, bueno, nada más a manera de reflexión también, creo que me parece interesante. Y luego les hago llegar también mis comentarios. Muchas Pues, gracias, sí, muchas gracias a todos por los comentarios y las preguntas. Ya no gracias, queremos pues. quitarle más tiempo Sí. a Roberto, pero podemos discutir en otro momento. Así es. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias, José Manuel. Y Muchas entonces gracias. vamos a pasar a la siguiente presentación. En este caso tenemos el trabajo que nos presenta Roberto Castellanos y David Navarro, que se titula Ciudadanía y Bienestar. ¿Favorece el compromiso ciudadano al bienestar subjetivo? Adelante, por favor. Muchas gracias, Alfonso, y todos por
pues, por estar aquí en esta sesión del seminario. Eh, y, y pues en efecto, el propósito es que les podamos presentar digamos, el análisis que hemos hecho junto con David para tratar de entender cuál es la relación que hay entre ciudadanía y bienestar, ciudadanía entendida más como involucramiento ciudadano y como tal, como compromiso ciudadano a partir de una serie de variables. Este va a ser un trabajo que ustedes se van a dar cuenta, va a tener un contraste muy importante metodológicamente hablando, por supuesto en términos digamos, conceptuales también, pero la preocupación me parece que es la misma respecto del que acabamos de escuchar de manos de Jorge y de Manuel, en el sentido de tratar de entender cuáles son las variables, los elementos, los aspectos, los dominios de la vida que están vinculados o relacionados con bienestar subjetivo, con el buen vivir, etcétera, y pues la preocupación central que es esto que ocurre en nuestro país. Entonces, por aquí va un poco la presentación que haremos. Esencialmente lo que vamos a hacer a lo largo de estos próximos minutos es primeramente plantear cuáles son las preguntas de investigación que estamos considerando, nuestra hipótesis de trabajo inicial, un poco qué es lo que dice la investigación en la materia, muy brevemente. La verdad es que en este ámbito hay una cantidad importante de investigación hecha. Luego nos detenemos a tratar de explicar con claridad cuáles son las variables que estamos utilizando, fuentes de información y un trabajo que sobre todo en conjunto con David, digamos, construimos o se llevó a cabo para integrar dos bases de datos diferentes y que esto además tiene implicaciones para los posibles los resultados que obtenemos en el análisis, pero además para la, digamos, cautela con la que hay que también interpretarlos, ¿no? Y presentaremos algunos análisis, resultados del análisis que hemos hecho, sobre todo análisis de carácter cuantitativo estadístico, ¿no? Esta investigación fundamentalmente va conducida a partir de dos preguntas. Uno es en qué grado el ejercicio de la ciudadanía, más adelante explicaré en qué consiste cómo conceptualizamos este ejercicio de la ciudadanía, incide en el bienestar subjetivo de la población y si existen diferencias y variaciones de esta relación entre ciudadanía y bienestar subjetivo y cuáles son estas relaciones. Y la hipótesis de origen de trabajo es un poco derivada de la investigación que hay al respecto, que es a mayor intensidad en el ejercicio de ciudadanía, es que se obtendrá mayor bienestar subjetivo de las personas y esto pensando en las distintas regiones del país, en general en el país y un poco también a nivel regional. ¿Qué es lo que dice la investigación sobre el tema? Aquí haré un recorrido muy rápido, no entretenerme demasiado. Primero, uno de los primeros aspectos que uno puede encontrar es que uno encuentra mayores niveles de satisfacción con la vida cuando las personas participan más en actividades cívicas, ¿no? Como el voluntariado, el ejercicio del voto, la organización comunitaria, y también cuando la gente reporta más agencia política, es decir, cuando dice que tiene mayor capacidad de incidir en la vida pública. Ahí también va asociado, no necesariamente una relación causal, pero asociado, digamos, con mayor satisfacción con la vida. Obviamente, participar en actividades cívicas, pertenecer a redes sociales, no las digitales, también va asociado a mayor felicidad, mediado por un mayor sentido de comunidad y de pertenencia, que también está muy identificado como un aspecto que importa en la satisfacción con la vida. Cuando las personas perciben que el gobierno, su gobierno es honesto y es eficiente, también hay mayores niveles de satisfacción en general de bienestar subjetivo, pero específicamente satisfacción con la vida. Eh, Obviamente, como se puede esperar, cuando la ciudadanía siente que su voz cuenta, tiene un efecto, es escuchada a partir de distintos mecanismos que puedan existir en el ejercicio de gobierno y cuando sus necesidades son atendidas, evidentemente también el bienestar autorreportado es mayor, ¿no? Otra de las variables que también
funcionan o tienen que ver con este ejercicio de ciudadanía o está vinculado con ello, es la confianza interpersonal. Y aquí, por supuesto, digamos, el estudio sobre estos temas, incluso desde Putnam, pero antes, Helliwell y muchos otros, han analizado que Diener asociado con mayores niveles de bienestar subjetivo y va de la mano con la teoría del capital social, por supuesto, y el rol que tiene la confianza para construir lazos, vínculos y fortalecer la interacción social entre las comunidades y las sociedades. Hay una relación positiva, la evidencia muestra entre voto, entre que la gente vote y la felicidad, el voto como participación política. Em, Aquí, por supuesto, como siempre hay en las correlaciones, la relación o el vínculo entre uno y otro puede ser bidireccional, aunque normalmente lo que se ha encontrado es que la felicidad individual es causa un efecto y no efecto de la participación electoral. Y en materia de participación política también se ha encontrado que hay las formas menos convencionales de participación, como, por ejemplo, a participar en marchas o participar en otro tipo de actos de contenido político que no son el voto, a veces tienen una relación opuesta, es decir, estaban asociados con bajos niveles de satisfacción con la vida, una mayor participación en estos temas. En general, lo que la investigación, la evidencia muestra es que la naturaleza y calidad de las experiencias cívicas suele moderar el vínculo entre, digamos, el compromiso ciudadano, la participación ciudadana, el involucramiento cívico y el bienestar autorreportado. Y que además hay muchos casos en los que hay una relación bidireccional, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las variables que estamos utilizando para el análisis? Son fundamentalmente tres, que son las tres de las que, digamos, más se suelen ocupar más: satisfacción con la vida, digamos, la métrica de Cantril, que es la de peor, mejor vida posible. La persona se le presenta esta famosa escalera de Cantril, y la de balance afectivo. Son las tres variables de bienestar subjetivo que estamos utilizando, obtenidas ahora lo mencionaré, de la ENVIARE, de la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado. Y en materia de ciudadanía, o ejercicio de ciudadanía, fundamentalmente estamos recurriendo a estas seis variables que ustedes están observando aquí, todas ellas obtenidas de otra encuesta, que es la Encuesta Nacional de Cultura Cívica, más levantadas por el INEGI. Y en el caso de la ENCOSI, construida en conjunto con el Instituto Nacional Electoral para el año 2020. Y en materia de ciudadanía, concebimos la ciudadanía como articulada en torno a estas variables. La agencia, es decir, que tanto la ciudadanía se concibe como poseedora de conocimientos y habilidades para participar en actividades políticas; la confianza interpersonal, que es una condición necesaria para la construcción de ciudadanía; la tolerancia, que tanto las personas consideran que otros tienen posibilidades o derecho a participar, otras personas con las cuales no están de acuerdo o que piensan distinto, a participar en la vida pública; la idea de la legalidad como un elemento central del ejercicio de ciudadanía, y ahí básicamente tiene que ver con que tanto las personas piensan que hay que obedecer la ley, hay que cambiar la ley si esta no funciona, o hay que desobedecer la ley si se considera injusta. En materia de participación, hay tres, digamos, aspectos específicos de la participación que estamos considerando: la idea clásica o la variable clásica de asociacionismo; la otra es la de participación electoral, y también qué tanto hay activismo ciudadano, y qué tanto los ciudadanos se reúnen para participar en la solución de problemas comunes. Y por último, incorporamos una variable de corrupción, que tiene que ver esencialmente con la entrega de dádivas a un funcionario para llevar a cabo algún trámite. Ahora, como ya dije, utilizamos dos grandes encuestas: la ENCUSI y la Bienestar Autorreportado, que tienen sus diferencias, como ustedes pueden observar aquí, pero son robustas en cuanto al número de variables, perdón, al número de observaciones que se están recogiendo. Y la idea en un principio era que pudiéramos hacer idealmente incluso análisis a nivel de entidad federativa. La ENVIARE lo permite, pero la ENVIARE no recoge ninguna variable de ciudadanía, absolutamente ninguna, desafortunadamente. Mientras que el ENCUSI recoge una enorme cantidad de variables y de temáticas de materia de ciudadanía, pero ninguna de bienestar autorreportado. Entonces, la idea que llevamos a cabo es tratar de juntar
algunas de las variables de ambas fuentes para construir entonces una nueva base de datos que nos permitiera hacer el análisis que hemos planteado antes, ¿no? La regionalización, por lo tanto, es la que están ustedes viendo aquí y que utilizamos justo con base en los datos de la ENCUSI. ¿Qué es lo que hicimos? Esencialmente, lo que recurrimos fue por razones de eficiencia, porque representaba escoger un menor número de variables en la enviare, que son las de bienestar, bienestar subjetivo que ya he mencionado, generar un promedio por entidad federativa que está, digamos, ponderado al marco muestral y a los factores de expansión de la propia muestra, de la propia base de datos, de la propia encuesta, y de sus estratos, y entonces trasladarla o llevarla a la base de datos de la ENCUSI. Eh, 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 Esto nos permitía mantener cierto grado digamos, interés regional o interés de desagregación subnacional, pero evidentemente esto tiene una serie de implicaciones muy significativas e importantes. Uno, perdemos la varianza, la variación de las variables, sobre todo bienestar subjetivo, dado que tuvimos que generar promedios a nivel estatal que luego se van también a la base de datos que solamente nos ofrecen resultados, solamente podemos tener resultados regionales, no estatales. Esto, por supuesto, implícitamente implica asumir que hay homogeneidad al interior de las entidades federativas y homogeneidad también en las regiones. Porque hay promedios pues, que están aplicándose a distintas observaciones. Y por último, y esto es bien importante para el análisis, la magnitud de los efectos que tienen las variables dependientes, es decir, las de bienestar subjetivo, pues es limitado, ¿no? Como lo vamos a observar más adelante, ¿no? Ahora, por tiempo, ya llevo 10 minutos me gustaría presentar, en el análisis de resultados les presentaré como dos grupos, les presentaremos como dos grupos de análisis. Uno que tiene que ver más con algunos resultados de tipo, digamos, de estadística descriptiva y después otros de modelos ya estadísticos. Y ahí David hará uso de la palabra para un poco discutir y presentar esto y dar algunas reflexiones finales que ponemos a su consideración. Primero, muy rápidamente, ¿cómo se comportan las variables de bienestar subjetivo? Aquí están desagregadas por estado, únicamente como para ilustrar cómo están integradas. Los tres tipos de variables que estamos utilizando, satisfacción con la vida, Cantril y balance afectivo. La principal observación que haría es que normalmente hay mayor similitud en el ranking, digamos, o en la clasificación por entidad federativa entre satisfacción con la vida y Cantril, y hay diferencias respecto a balance efectivo. Esta presentación la podré, está a disponibilidad de todos para que puedan ver con más detalles este análisis, pero este es un poco un primer, digamos, aproximación, ¿no? Cuando agregamos a nivel regional, lo que observamos es algo parecido. La clasificación por regiones nos permite observar que es prácticamente idéntica cuando vemos los resultados por satisfacción con la vida y por Cantril, mientras que por balance afectivo sí obtenemos una clasificación un poco diferente. No obstante, por ejemplo, la zona que se denomina Mesoamérica, que es lo que normalmente conocemos como el sur del país, es consistente en ser la última región en términos de bienestar subjetivo. El análisis de correlación confirma esto. Es decir, hay una mayor correlación entre la satisfacción con la vida y Cantril que entre satisfacción con la vida y Cantril respecto a balance afectivo. Es decir, la parte más de corte, digamos, emocional, afectiva del bienestar subjetivo parece, digamos, captar una serie de elementos que son distintos, aunque complementarios respecto de la dimensión de satisfacción con la vida y de Cantril, que suelen estar asociados más a una dimensión de tipo cognitiva. Ahora, ¿qué pasa con las variables de agencia o las variables de ciudadanía? Y aquí rápidamente iré mencionando algunos resultados de estas variables. Primero, en cuanto a agencia, perdón, lo que podemos observar es que la población lo que está, digamos, respondiendo es que considera que sí tiene, en términos generales, un buen nivel de conocimientos y habilidades para participar en actividades políticas, ¿no?
Claro, hay regiones en las que la gente reporta tener más que en otras. Llama la atención, por ejemplo, que en lugares donde uno pensaría que probablemente habría mayor capacidad o conocimiento y habilidades, quizá en la zona centro o bajío, precisamente por quizá comportamiento político, electoral de algunas de estas regiones, es ahí donde se percibe que hay menos conocimientos y habilidades para participar en política, ¿no? Eh, la otra variable importante es los niveles de confianza entre la ciudadanía. Un problema que México ha tenido consistentemente es que los que se conocen como los lazos débiles, para seguir esta clasificación de Granovetter entre lazos suaves y lazos débiles y lazos fuertes, los lazos débiles en la sociedad son aquellos vínculos que uno tiene con, en general, la población en general, más allá de la esfera familiar o de la esfera de los amigos o incluso de los vecinos. En México suele ser débil y las cifras así lo confirman, ¿no? Aquí lo que pueden ver es cómo al menos la mitad de la población en las distintas regiones considera que digamos, no se puede confiar demasiado realmente en la mayoría de las personas, ¿no? Y solo una proporción muy, muy pequeña, que no llega en muchos casos ni siquiera al 7%, oscila entre el, digamos, 5 y 6%, considera que se puede tener mucha confianza en la mayoría de las personas, ¿no? En los niveles 9 y 10. Y hay diferencias también interesantes por regiones, ¿no? Se observa, por ejemplo, cómo puede haber, hay mayores niveles de desconfianza en la zona sureste, o en la zona del Bajío incluso, mientras que en la zona occidente y oriente y en el norte del país hay comparativamente mayores niveles de confianza. La tolerancia captada con un proxy, una pregunta proxy, que es qué tan de acuerdo o en desacuerdo está la gente con que alguien que piensa distinto pueda aparecer en medios de comunicación. Es imperfecta la aproximación al concepto de tolerancia, pero es, digamos, la que de alguna manera se acerca, una de las preguntas que nos permite acercarnos a este valor democrático en la encuesta, en la ENCUSI, y ahí lo que vemos es cómo, digamos, hay una enorme mayoría de la población que dice estar de acuerdo en que zonas distintas puedan expresar su voz en medios de comunicación, ¿no? Y de nueva cuenta, las diferencias regionales también son interesantes, ¿no? Observarlas. El tema de legalidad, aquí hay un comportamiento, digamos, también significativo, interesante, peculiar. Eh, lo que se observa, por ejemplo, es que, eh, digamos, uno puede medio asociar o de alguna manera asociar, vincular que hay un grupo de personas que dicen que la ley siempre debe de obedecerse, y que también afirma, digamos, o porcentajes de personas que afirman también que la ley debe desobedecerse si esa es injusta, y que estos se ubican de manera mayoritaria en ciertas regiones del país. Por ejemplo, observen cómo en el sureste tenemos los dos grupos de personas en cuya proporción es más alta para estos dos grupos, es decir, para los que dicen que la ley siempre debe de obedecerse, pero al mismo tiempo, paradójicamente, los que dicen que la ley debe desobedecerse si esta es injusta. Lo interesante es que en las zonas, por ejemplo, el Bajío y el Oriente, estos dos porcentajes son bajos, pero al mismo tiempo hay una mayor proporción de personas que dicen no. En realidad, si la ley no funciona, hay que tratar de cambiarla. Es decir, hay una inclinación más hacia digamos, hacia la agencia, en buena medida hacia la agencia política. Entonces, un poco aquí la relación se establece entre, por un lado, obediencia y desobediencia a la ley, y por otro lado, capacidad de acción y cambio. El tema de corrupción es un tema importante. En el centro del país, donde se observa una mayor incidencia en la tasa de corrupción, tal como la mide la encuesta, esto en parte, y contrasta con el sureste, esto en parte puede deberse a un tema de mayor presión poblacional o demográfica para la obtención de servicios públicos, y por eso hay esta diferencia mucho mayor ahí donde hay mayor presión por esa demanda o mayor demanda de esos servicios frente a otras zonas del país donde la hay menos. Eh, la verdad es que hay mucha más información y no me gustaría, por el tiempo que tenemos ya, estamos cerca de los 20 minutos, eh, agregar más
a estos datos. Me gustaría más bien darle la palabra a David para que él pueda avanzar con la presentación de los resultados, acercándonos ya casi más hacia el tema de los resultados de nuestros modelos de regresión. Así es que le pediría a David si por favor puede integrarse. Sí, muchas gracias, Roberto. Y bueno, parte de lo que se quiso hacer a continuación fue verificar si existían diferencias por región, por lo menos entre los valores medios obtenidos de nuestras variables de interés y las variables que teníamos como variables de ciudadanía o de participación ciudadana. Y lo que encontramos es que existían, y se verá un poquito más adelante, es que realmente hay una poca relación entre lo que se puede observar entre las variables a nivel interno dentro de las regiones con respecto a que las diferencias se manifiestan más que todo entre regiones, lo cual pues se debe en parte a la limitación de la manera como recolectamos y como asignamos los valores de las variables de, de bienestar autopercibido. En este caso aquí ilustramos el ejemplo de satisfacción de vida, pero realmente se manifiesta en las otras dos variables a explicar, que es lo que, dado la fuerte correlación que tienen entre ellas. En este caso se ve en el caso de la agencia política que aunque se ve una relación relativamente positiva entre los sectores, estas no son realmente significativas. La que sigue, por favor, Roberto. Un caso similar se observa a nivel de confianza entre otras personas, donde se ve una relación positiva conforme se aumenta el grado de confianza, pero tampoco significativa, sino que las distinciones se ven entre las regiones tal cual. Siguiente. Muy similarmente, a nivel de participación, se ve un comportamiento, digamos, un poco más variante, pero no significativo. Siguiente. Y lo mismo, digamos, en legalidad, donde, digamos, se ve un cambio menos importante, donde se ve una tendencia más entre el valor intermedio de aceptación relativa de las leyes, lo cual va un poco en correlación con lo que mostraba Roberto cuando veía la distribución entre las distintas regiones. Siguiente, por favor, Roberto. Un comportamiento similar se ve en el involucramiento. Siguiente, si quieres. Y digamos, también se ve un comportamiento más que todo inverso, aunque no significativo a lo interno de las regiones, entre lo que es el participar en elecciones el nivel de satisfacción de vida percibido. Si gustas, pasa, Alberto. Esto lo que nos muestra un poco es que sí existe una fuerte relación territorial debido a la manera en cómo obtuvimos las variables dependientes. Y eso se va a reflejar un poco al final en cómo se ven los resultados de nuestra regresión. Para los modelos de regresión se hicieron 6 variaciones, tomando en consideración las 3 variables dependientes, satisfacción de vida, la escala de Cantril y balance individual. La balanza individual, por cierto, se reajustó porque la manera como obtiene el indicador hace que esta varíe entre -5, entre -10 y 10 y se reajustó para que pueda para que obtuviera valores entre 0 y 10 para que tuviera una consistencia, digamos, de escala con respecto a las otras variables. Entonces se hicieron 6 variaciones de este modelo y se hizo también una que incluyera la variable de corrupción de la que había discutido Roberto, porque al incluirla se perdía básicamente un tercio de la muestra, entonces se decidió hacer con ambas opciones. Y bueno, lo primero que se observa es que hay una reducción una reducción de la capacidad de ajuste que lo utilizamos analizando el criterio de corrección de acá y que lo que nos permite ver es la cantidad de información que se pierde entre un modelo y otro, en donde se ve que los modelos de corrupción cuando se incluyen, probablemente en parte por la pérdida de una parte representativa de la muestra, cuando se incluye la variable de corrupción. Y después se ve una relación muy similar en cuanto a los modelos de satisfacción de vida y Cantril, mucho por la
fuerte correlación que existen entre ambas variables, como se pudo observar, y digamos una relación un poquito menos directa entre los modelos de Cantil. Los resultados iniciales mostraron que no se cumplían los supuestos de normalidad y homocedasticidad, entonces se corrigió agregando errores robustos, en donde se mantuvieron en general los resultados en cuanto a dirección y magnitud, aunque se perdió un poco el tema de la significancia. Uno de los primeros elementos que hay que tomar en consideración es que, como se puede observar, digamos, aquí en la tabla, que ya es el modelo con los errores robustecidos, es el gran valor que adquiere los interceptos, que en cierta forma son las variables más significativas, y eso se debe en parte no necesariamente a que haya un componente no explicado dentro del modelo tal cual, sino que por cómo están compuestas las variables, que es en donde tenemos, donde son promedios a nivel de entidad federativa distribuidos dentro de la muestra según la entidad a la que pertenecen, se dan variaciones muy pequeñas de los valores por observación con respecto a a la media poblacional que se obtiene. Entonces, eso hace que los interceptos tengan un valor muy amplio y que las magnitudes que se observan sean relativamente pequeñas, aunque eso no afecta necesariamente su significancia. Si gustas, pasas. Entonces, digamos, lo primero que se observa es que la tolerancia y la confianza interpersonal obtienen valores positivos, y sí, en la mayoría, en los modelos, tanto en la variable de satisfacción de vida y Cantril, aunque no tiene un efecto significativo en el balance afectivo. Por otro lado, el involucramiento en las asociaciones y la participación electoral tienen un resultado un poco opuesto al deseado, de acuerdo con la literatura, en cuanto a que estos son significativos pero negativos, es decir, nos afectan, nos reducen nuestro nivel de bienestar autopercibido. Y también tuvimos que el resto de las variables de ciudadanía, por ejemplo, el de agencia política, como también el de la posición que se tiene con respecto a la obediencia de las leyes y la participación en comunidad, no tienen resultados que sean significativos sobre el bienestar autorreportado. Sí, gusta, Alberto. Cuando se observan las variables sociodemográficas, primero obtenemos un resultado significativo a nivel de ingresos. Si gustas, te devuelves porque esa quedó en la otra porción. No, a la anterior. Lo que se observa es que para los distintos estratos de ingresos hay un efecto significativo y positivo sobre, particularmente en las variables, en lo que se refiere a satisfacción de vida y la escala Cantil, que aumenta conforme se distancia de los primeros niveles de ingresos con respecto al resto de los niveles. Aprovecho que aquí menciono el tema del conocimiento de una lengua indígena tiene un efecto negativo sobre los niveles de satisfacción, que es significativo sobre los demás. Y por el otro lado, la otra variable que dio significativa dentro del conjunto de variables sociodemográficas, si gustas pasas, es la variable de escolaridad, pero esta da significativa conforme se avanza en los niveles de escolaridad iniciales a los intermedios, pero no tiene un efecto tan representativo, salvo en algunos casos como en satisfacción de vida para los niveles más altos de escolaridad. Y cuando se incluyó el componente de corrupción, que vimos que hay un efecto menor sobre el ajuste general de los modelos, es negativo sobre los niveles de satisfacción de vida y de Cantril, más no es significativo sobre el balance individual, la presencia de situaciones donde se le solicitó o se ofreció el dar dádivas a las personas. Bueno, no sé si Roberto quiere complementar esta parte de reflexiones finales. Gracias, muchas gracias, David. Pues no, en realidad yo creo que nos excedimos ya, bueno, ya rebasamos a más de los 20 minutos que normalmente tenemos para las presentaciones. Yo más bien dejaría hasta ahí la presentación y salvo que Alfonso determine otra cosa, pues abrirlo a comentarios, preguntas que Claro. pudieran
tener. Gracias, Ok, David. gracias Roberto, muchas gracias David, una excelente exposición. Pues vamos a platicarlo, creo que hay posibilidad de platicar un poquito al respecto, ¿verdad? ¿Cómo andamos? Creo que sí. Entonces, bueno, no sé si alguien por ella, Iván, tiene algún comentario, pregunta. Adelante, Iván, por favor. Sí, muchas gracias. Felicidades por la presentación, David, Roberto. Oigan, yo tengo más bien digamos, como una inquietud metodológica que me parece importante. Bueno, primero que nada, preguntarle, a ver si entendí bien. La unidad de análisis son promedios estatales, ¿de acuerdo? ¿Es así? Sí, sí. Promedios estatales, ¿verdad? Las variables de bienestar subjetivo son promedios estatales, aunque son promedios, no son, digamos, promedios aritméticos simples, sino que están... Ponderados. exactamente. Y Sí, esos promedios los obtuvieron del merge de las bases, ¿no? Teniendo bases. De la Enviare tuvimos esos datos, esos promedios estatales, y los trasladamos a la ENCUSI, Ok, ¿no? ok. Y Roberto, entiendo que son individuos distintos, ¿no? Los de cada base de datos. Sí. ¿Sí? Me parece que no se puede hablar de, digamos, de correlación causal. No, para nada. Cuando son individuos distintos, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, probablemente habría que cambiar un poco la pregunta de investigación, donde lo que ustedes buscan indagar es cómo incide la participación ciudadana o el ejercicio ciudadano en el bienestar, ¿no? Digamos, ahí no se podría hablar de incidencia. Creo que la crítica que podría venir ahí es fuerte. Digamos, los metodólogos más radicales dicen que no se puede hablar de relación causal bajo ningún motivo más que cuando haces experimentos, ¿no? Tienes a un grupo de control, un grupo de tratamiento, bla, bla, bla. Creo que no hace falta ir tan lejos, ¿no? Pero definitivamente cuando lo haces teniendo bases con individuos distintos, me parece que es difícil de hablar de causalidad, ¿no? De una relación causal, hablar de incidencia, quizá cambiar un poquito la pregunta de investigación, buscando, no sé, indagar la relación a nivel estatal, entre medios estatales. De ahí me parece también que es probable que provengan los resultados, digamos, contraintuitivos que señalaba David, ¿no? Esas relaciones negativas que normalmente no se ven. Era menos esa observación metodológica. Sí, no, tienes razón. Estamos, creo que muy conscientes que no es posible hablar de relaciones causales. Las limitantes digamos, de la decisión, de la aproximación al análisis o del uso de las fuentes, digamos, más bien, es pues lo que nos lleva a tener estos resultados. Eh, Queríamos como tener, en la medida de lo posible, la riqueza de la información que ambas encuestas ofrecen, y en la medida de lo posible poder ir a nivel subnacional. Y sin embargo, nos enfrentamos ante la limitante que supone hacer este tipo de ejercicios, ¿no? Entonces, yo creo que seremos, y gracias por el comentario, Iván, extra cuidadosos en enfatizar que a lo largo del análisis no estamos afirmando ni sugiriendo que haya ningún tipo de relación causal, sino más bien asociaciones que hay entre una y otra variable, ¿no? Variables, conjunto de variables, ¿no? Gracias, Iván. No sé si David Perfecto. quisieras agregar algo. David. estaba tomando nota, disculpa. No, básicamente sería lo mismo, ya era algo que teníamos muy presentes y que, bueno, discutimos desde mucho antes de empezar a intentar el emparejamiento de las variables. Consideramos hacer incluso emparejamientos más fuertes con otras variables sociodemográficas o incluso asociarlo por ejemplo, al factor de expansión. Pero lo que temíamos cuando lo hiciéramos así era, bueno, iba a aumentar la variabilidad de nuestras variables de interés, e incluso tener una mejor asociación, pero íbamos a perder un poco el componente aleatorio que tiene o estocástico que tienen las otras variables que queríamos incluir dentro del modelo, producto
de que iban a estar casi que determinadas entre los elementos. Entonces, digamos, es parte de las limitantes que se tienen en este ejercicio académico, si se quiere. Perfecto, muchas gracias. No sé si hay algún otro comentario o pregunta para Roberto y David. Si no, bueno, yo voy a tomar la palabra. Pues qué gusto y me gustó mucho el planteamiento que están trabajando. Sí, desde el inicio se observa esto que menciona justamente Iván del uso de las bases de datos. Igual es un problema que tenemos a nivel metodológico cuando hablamos del Enviare. Sí, la Viare 2014 tenía, compartía el módulo de condiciones, de condiciones socioeconómicas y que nos permitiría fusionar con otras bases de datos y eso era muy enriquecedor. Supongo que por eso Delfino está trabajando con esa base o algo por el estilo, ¿no? Igual yo lo he trabajado acá no hay, ¿verdad? No hay un módulo que nos permita fusionar, eh, pero me quedé pensando si no hay la posibilidad de hacerlo justamente a nivel, están trabajando a nivel estado, si hay posibilidad de una fusión a nivel localidades o a nivel municipios, que nos permita como un dato más puntual, como ver los municipios, ¿no? Pero bueno, no lo he visto, se necesitaría explorar porque tampoco viene el AGEP en el enviare, ¿verdad? No sé si ahí venga. Pero bueno, sería cuestión de poder identificar esos elementos. Creo que se orienta más a un enfoque estructural, ¿no, Roberto, David? Que sería como ver, en vez de un aspecto individualista de el sujeto, estamos viendo estructuras sociales y geopolíticas en acción, ¿no? Creo que valdría la pena enfatizar ese elemento justamente para el trabajo con este análisis, ¿no? Que me pareció bastante exhaustivo, ¿no? Ese sería a grandes rasgos mi comentario. Muchas gracias, Alfonso. Sí, yo te diría que sobre este segundo punto que comentas, yo creo que sí es clave y lo enfatizaremos. No interesa tanto saber, eh, o creo que como resultado del tipo de análisis que estamos haciendo y por las limitaciones metodológicas, no es tan posible, digamos, aludir o tratar de explorar completamente las implicaciones a nivel de análisis más como micro, si se quiere. Eh, eh, Hacia donde tiende, digamos, en ocasiones a hacerse el análisis de bienestar subjetivo, sino más bien tratar de tener como un vistazo de conjunto, ¿no? General sobre cuáles son algunos de los factores que podrían estar viéndose asociados o vinculados en materia de ciudadanía o como nosotros la concebimos de ciudadanía con esta dimensión de bienestar autorreportado. Y sobre el otro tema que mencionas, la verdad es que no estoy seguro que haya información a nivel municipal o de localidad en la Enviare, pero incluso si lo hubiera, la verdad es que no sé si eso nos ayudaría a resolver el problema, porque como de cualquier manera tenemos que hacer una conjunción o una, digamos, empate de encuestas o decidimos un poco hacerlo de esa manera o fue la apuesta, digamos pues eso representa de suyo de cualquier manera sigue siendo una limitante, pues, ¿no? No hay manera, digamos, de darle vuelta. Lo ideal habría sido, como tú lo planteas, tener algún módulo adicional como el tipo del módulo de condiciones socioeconómicas o algún otro similar, ¿no? Desafortunadamente Mm, no lo hay, entonces, bueno, pues incluso metodológicamente, pues es un sí. ejercicio en donde estamos Ujú. no sé si necesariamente es una contribución, pero sí tratando de pues, plantear las limitaciones que supone hacer esto. Bien. Bien, yo nada más un comentario final y le doy la palabra a Jorge. Creo que valdría la pena, ya teniendo en cuenta la consideración global de la obra que estamos haciendo, sugerir que en los trabajos próximos del Enviare se puedan agregar los módulos para que el INEGI lo pueda hacer. Digo, la obra da para llamar la atención de estas instituciones. Entonces, desde este punto de vista, creo que valdría la pena
que fuera una recomendación que fuera pues ya al final del capítulo y que también nosotros pudiéramos trasladar al capítulo final de cierre de la obra, ¿no? Ese es mi comentario. Adelante, Jorge. Sí, completamente de acuerdo con lo que dices, Alfonso, me parece muy buena sugerencia. Pues gracias, Roberto y David. A mí me fascina este tema, ¿no? La relación como de participación democrática y bienestar. Siempre me ha interesado mucho, entonces aprecio mucho que hayan escogido este tema. Y bueno, también en algún momento vi algún trabajo sobre activismo y sentido, significado, propósito en la vida. Entonces les quería preguntar si consideraron, es decir, me parece que en el Viare sí hay una pregunta sobre propósito en la vida, ¿no? Creo que como en la escala eudaimónica, creo que hay algo al En la respecto. 2014, Ajá. Pero bueno, ustedes usaron la de 2021, ¿cierto? ¿Cuál fue el que usaron? Nosotros utilizamos la Enviare, en efecto, Jorge, gracias. La Enviare por la desagregación de entidad federativa que tiene. Y la verdad es que lo que recuerdo, ahora sabe de si David lo ubica alguna pregunta en ese sentido, pero sentido de vida no aparece en la Enviare. En efecto, sí está en la Viare, digamos, la piloto, me parece que se le llamó, o sí, piloto básico. la ampliada tiene Mm. preguntas de eudaimonía, justamente. Exacto. La única que tiene eudamonía, en el caso de la Enviare, es libertad para decidir. Y que tanto la gente considera que es libre para tomar decisiones cotidianas. Y la verdad es que como ya teníamos estas otras variables, tres variables de bienestar subjetivo, nos pareció que iba a complejizar demasiado el análisis de por sí, porque había demasiadas variables y por eso decidimos no incorporarla, ¿no? Eh, entonces, en fin, pues eso es un poco lo que podría responder sobre ese tema y yo creo que tiene razón. Yo creo que en la literatura que se ha escrito al respecto, sí se ha encontrado en efecto que hay digamos, una asociación importante, incluso como variable mediadora, este sentido de vida entre la participación ciudadana y la satisfacción con la vida o bienestar subjetivo de las personas, ¿no? Ujú. Ok, gracias. Perfecto. Pues bueno, no sé si hay algún otro comentario. Ana se está despidiendo, igual si se tienen que ir alguien. Eh, bueno, pues con esto cerramos el día de hoy las participaciones. Mucho gusto, ambas exposiciones muy interesantes y que nos hablan de la esfera general y holística del trabajo de calidad de vida que estamos haciendo para México. No sé si alguien quiere agregar algo para el cierre de la sesión del día de hoy. Ya sabemos nuestras constancias, pues van a estar ahí, ¿cómo se llama? Llegando a los correos. Y bueno, de mi parte es todo. Muchas Muchas gracias a todos. gracias. Sí, gusto verles. Nos estamos Bien. viendo. Pues saludos a todos, que estén muy bien. Muchas Felicidades a gracias. los Buena cuatro, tarde. Suerte, Gracias. David, felicidades. Roberto. Gracias. Chao.